El rumbo venidero de sus frutos, estos árboles que aprenden por la lluvia a no mojarse los pies aún. Recibimos como cada lunes este momento muy esperado porque nos ocupamos del ambiente y la tierra y con el especialista, el hombre del árbol, Franco Altamirano. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo Muy bien? Sí, ¿Todo en todo orden? bien. Sí, sí. Hay un poco preocupado por la tala de árboles en Banda Norte. Bueno, mira, Están haciendo varios... ni que estuviera guionado este programa. Para mañana, porque hoy no tenemos tiempo, nos reclaman por hacer unas entrevistas en torno de una serie de árboles centenarios que la municipalidad estaría por talar o tirar abajo para hacer una ciclovía en un sector de Banda Norte. Se quejan los vecinos por esta situación. Se contactó Nora con nosotros. Mañana vamos a hacer la entrevista. Mira. Evidentemente. Sí, yo No sé si es esa la misma zona. Es sobre el ferrocarril. Claro, están haciendo la ciclovía que... ¿Tanto costará hacer una curvita para una vereda Nada. en una ciclovía? Nada. Porque no estamos hablando de un emprendimiento, de una avenida, de una calle. Hay poca predisposición, ¿no? Este tema de cultura profética que dice esos árboles que no se llenan los bolsillos de aguacero, ¿no? Es como, pareciese que el hombre eh, a lo que no habla o a lo que no grita o a lo que no... Se queja. tiene el derecho, digamos, de así avasallarlo. Y en Banda Norte, ahí en la calle de la Ruta, ¿cómo se llama? Guatemala, la colectora Sí. de la Ruta, un emprendimiento. La colectora sur. Claro, pero sacaron 30, 40 pinos en una semana para que se vea el negocio, un emprendimiento privado. Después también en la Venezuela, otra esquina, que hay un terreno grande en venta, sacaron un montón de siempre verdes añejos. Bueno, yo espero que por lo menos la municipalidad tome nota y le haga reemplazar esas plantas, Reforeste. ¿no? Porque vamos perdiendo esa capacidad que tiene el árbol de absorber el dióxido de carbono y bueno, la voladura de tierra en esta época, ¿no? Que deja de llover un poco, que empiezan más los vientos. Bueno, y es triste también, ¿no? Y además son Cómo lo protectores, sacan. son líneas que controlan Sí. el viento, Sí. que tienen una función. Sí. Poca voluntad veo tanto de parte de lo estatal y de lo privado de aprender de una buena vez por todas las prestaciones que tienen los árboles, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hoy vamos a hablar de un árbol y vamos a entregar un árbol. Eso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del teberinto, que es el aguaribay. Teberinto. Sí, es el nombre botánico. Ajá. Se lo llamó también Eschinus molle antiguamente, pero se distinguieron dos aguaribay, como lo conocemos más en esta zona. Este es el Eschinus areira. Es un árbol que, según Medina, que es del libro Mariano Medina o Ola Carlin, que lo citamos bastante aquí en este programa, dicen que se podría decir que este árbol es el único exótico considerado autóctono. Y dice que la paradoja se resuelve a partir de un análisis histórico-temporal. A la llegada de los españoles, la especie ya estaba difundida en el territorio. Aparentemente sería peruano y algunos sostienen que su naturalización en Bolivia, Chile y Argentina se debió que era el árbol sagrado que representaba al Inca, y por esto se plantaba en la vera de la ruta de comunicación que tenía el imperio,
y en los árboles estos crecidos, como que, digamos, se guarecían los chasquis, ¿no? Entonces, como que... Eran los correos de la zona. Claro, exactamente. Y aquí se pregunta el autor, dice, ¿habrá llegado junto con el idioma quichua a nuestro territorio? Es que por eso es un árbol importante. No es autóctono. No, no es endémico, digamos. Hemos no es, salido de la sección de sí, abril de los árboles. es más nativos de aquí de la región del Espinal, pero bueno, tiene esto, ¿no?, que nos hermana con Perú, con Chile, con Bolivia, eso, ¿no? Es un árbol que vino bajando desde Cusco, desde Piru, como le decían, porque llegó a México, a Estados Unidos, este árbol también. Entonces, es un árbol, eso, ¿no?, que lo viene trayendo una civilización desde el 1500, y que, bueno, acá sabemos que hay muchas palabras quichuas también que usamos en el mismo Córdoba, y puede que eso, ¿no?, haya llegado con el mismo lenguaje. Sabemos también que el camino del Inca llega hasta las sierras de Córdoba. Entonces es muy interesante, ¿no?, la historia de este árbol, que no llegó, no sé cómo llegaron otros árboles a través de instituciones o bueno, Sarmiento, ¿no? Este es un árbol que llegó caminando, ¿no?, que llegó junto con los habitantes del Cusco, ¿no? O sea que se le dice aguariguay o terebinto. Sí, también. Y es el árbol de la pimienta, que le llaman también bálsamo, curanguay, gualeguay, molle o pimientero. Ajá. Y no es lo mismo que el aguaribay, que el Schinus molle del litoral argentino, que de esos se ven muchos acá en Río Cuarto, que tiene el tronco, es más blanco grisáceo, y los folíolos, sus hojas, son más grandes. Estos son los folíolos, que serían estos, digamos. Son más chiquitos. Son más chiquitos y son más. Cuando dice serían esto, para los que nos están escuchando Claro, por radio y no lo viendo por las redes sociales, sí. muestra el árbol que tiene el que vamos a regalar en Sí, minutos sí. nada más a quienes se anoten al 358-487-4488. Ahí el director de cámaras está haciendo un paneo sobre el árbol y ahí está volviendo el director de cámara sobre el columnista. Y ahora lo vamos a hacer, si el director quiere, si lo permite, ¿no? En la transmisión en Facebook Live. Muy bien. Muy lindo, lindo árbol. Sí, es hermoso, es un árbol hermoso que vamos a contar un poquito la descripción general. Es un árbol mediano a grande, de fuste corto, pero muy robusto, como los habitantes, ¿no?, del Perú, de Bolivia, son petizones, pero robustos, digamos. Ajá. Eso es una cuestión de altura y de clima, ¿no? Bueno, tiene una copa muy grande, globosa, de ramas siempre jóvenes y colgantes, que es parecido a un árbol nuestro, que es o no tan nuestro, ¿no?, pero el sauce llorón. Digamos, el sauce criollo sí es nuestro, el llorón no. El llorón no es de acá. A mí Pero me bueno, gusta el sauce llorón, no el eléctrico. claro. Bueno, sí. Sí, es verdad. A mí el eléctrico no me gusta A mí no tanto. me gusta el eléctrico, No. pero bueno, es un gusto nada más, Sí, ¿no? sí. Es subjetividad. Pero Exactamente. está más difundido en nuestro medio el eléctrico, Sí. que viene rápido. A mucha gente Sí. le gusta porque viene rápido. En Pero 2 años después tenés hace el lío árbol. con las cañerías. ¿Perdón? Hace lío con las Ah, sí, cañerías. en las Sí, redes. se mete en las cañerías, así. He trabajado sobre algunos que sus raíces por el inodoro salían. Mira, Bien. menos mal que no pusimos. Sí, no, menos mal. Bueno, sus hojas son perennes y verdes grisáceas, digamos. Y la hoja tiene una particularidad, que tiene un olor muy fuerte. Usted mire, agarre, mire, vamos a hacer un bajo de copa Le vamos a sacar una hojita. Pero más que una hoja le Frótesela. sacó una rama. Frótesela y huela. Tiene un olor fuerte a trementina. Ah, así sí, como qué una. rico. Sí. Bueno, y por esto. Participe de la experiencia olfativa. Y, sí, sí. Y por esto es muy usado para repeler los mosquitos este árbol. ¿Ah, en serio? Sí, sí, Ah, se lo mira vos. frotan. Y antes también hacían coronitas con esto y se las ponían así con Para si que no fuesen- te jodieran los mosquitos. Exactamente, sí. Ajá. Acá tenemos muy suerte ri- que no son tan es muy lindo grandes. el olor. Sí, es riquísimo. lindo. Se hacen también. Son pocos los árboles, por ejemplo,
el alcanfor Claro, es tiene, un tiene árbol esa que cosa. vos agarras Sí. una hoja, te la frotás un poquito y enseguida le sale Sí. el olor del alcanfor, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, sus ramas, la particularidad, no tienen espinas. Hemos venido hablando de muchos árboles que sus ramas tenían espinas. Estas son una corteza castaña grisácea. La corteza del árbol también es grisácea y sabe tener algunas tonalidades rojizas también. Acá Daniel Ducacha, que nos está escuchando, dice que el eléctrico es un sauce injertado. Exactamente, sí. Está muy bien. Gracias a la gente que nos ayuda y nos colabora porque Sí. es tan inmenso el mundo de las plantas que, bueno, uno por ahí tiene una lupa Y además chiquita. hay mucho saber, ¿cómo es que se dice cuando no es académico, sino popular, Y sí, acumulado por claro, tradición oral? pero que eso después vamos a hablar un poquito de lo que es la parte medicinal de la guaribay, es que cuando uno comprueba, digamos, tras los años, no sé, dice, bueno, yo tomo esta planta cuando me duele la panza, y pasaron 100 años que esa planta, la comunidad la toma y le soluciona el problema, y ya es casi científico, digamos, por más que la ciencia no le guste, pero de ahí parte la ciencia, Sí. ¿no? De la prueba sostenida y que los Pero muchas de resultados las sean... bebidas que tomamos nosotros casi como consumo social tienen propiedades terapéuticas. El Fernet, tomado puro, Sí. tiene propiedades Y terapéuticas. son todas... Otra razón más para son- tomarlo, ¿no? sí, son todas hierbas medicinales Claro, de Italia, efectivamente. digamos, que han llegado también acá, como el tomillo, el orégano, el ajenjo, sí, muchas bebidas espirituosas. Bueno, volvamos a la guaribay. Sí. Tiene, bueno, florece, tiene pequeñas florcitas verdes amarillentas y sus frutos son drupas esféricas rojas, que estas son la pimienta, creo, la pimienta sí que le llaman, por eso le llaman el árbol de pimienta también, y se dice que la pimienta esta es la que le ponen a la mortadela, digamos que porque está más a mano, ¿no? Ajá. También se hace una Ah, yo añapa pensé de que esto. era la pimienta tradicional. Y no sé, debe ser traerla de la India, debe ser Es un poco más complicado. caro, sí. Sí, capaz nomás. Y esta, cuando uno la prueba, es dulcecita por fuera, ¿no? Y después se torna un poquito más picante. Este todavía no tiene, pero cuando encuentre una guaribay, sáquele una semillita y pruébela, no le va a hacer nada. Bueno, y acá quería también citar al Inca Garcilaso de la Vega, dice que le dedica un capítulo entero al árbol Muji y del pimiento, dice, en sus comentarios reales en 1613. Dice, el grano, estando sazonado, tiene en la superficie un poco de dulce muy sabroso y suave. Pasado de allí, lo demás es muy amargo. Hacen brebaje de aquel grano para beber. Tráenlo blandamente entre las manos en agua caliente hasta que ha dado todo el dulzor que tenía y no han de llegar a lo amargo para que no se pierda todo. Cuelan aquella agua y la guardan 3 o 4 días hasta que llega a sazón. Es muy linda de beber, muy sabrosa y muy sana para males de orina, hijada, riñones, vejiga y mezclada con el brebaje de maíz, que debe ser la chicha, lo mejora y lo hace más sabroso. La misma agua cocida hasta que se espese se convierte en miel muy linda. La misma agua puesta al sol con no sé qué que le añaden se acede y se hace un lindo vinagre. El cocimiento de sus hojas en agua es saludable para lavarse las piernas y el cuerpo y para echar la sarna y curar las llagas viejas. Palillos hechos de las ramas tiernas son muy buenos para limpiar los dientes. Conocí en el Valle del Cusco, adornada de innumerables árboles de estos provechosos, y en pocos años le vi casi sin ninguno. La causa fue que se hace de ellos muy lindo carbón para los braseros, aunque al encender chispea mucho, después de encendido guarda el fuego para convertirse en ceniza. Bueno, es lindo escuchar estos testimonios de estos historiadores ¿no? antiguos que ya vienen contando para qué servían estos árboles, cómo estaban distribuidos o cómo se fueron perdiendo también, ¿no?
Y esto de chispear a mí me gusta, porque yo cuando prendo el fuego ahí en casa, con mis nenes por ahí cortamos ramas y las tiramos al fuego porque es cierto, hace como unas chispitas, ¿En serio? parece como las estrellitas. Acá un oyente dice que el terebinto nace en La Rioja. Sí, nace, viene llegando desde Cusco, digamos, pasa por La Rioja, ¿es Ajá. verdad? Sí, sí, Catamarca, Salta. Hay gente que es de La Rioja que cree que el mundo empezó en La Rioja. Sí, no sé. Carlos Menem también nació en La Rioja, Sí. para que se hagan cargo de todo, no Sí, solo del sí. terebinto, ¿no? No, es cierto. Bueno, ahora si me esperan un poquito, quiero leer las actualizaciones de los términos medicinales, pero ya ahora, ¿no? Porque Garcilaso de la Vega decía hace 500 años lo que decía, y bueno, pero la ciencia empezó a darle la razón a los saberes ancestrales, como en muchos temas, dice, los estudios comprueban que sus hojas tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas comprobadas. Esos que se ponen los jugadores de fútbol los sábados, los átomos y todo eso, están hechos muchas veces con el molle, le llaman también, o el aguaribay. Dice, las infusiones de hojas secas alivian dolores musculares y articulares y los cataplasmas de hojas frescas aceleran la cicatrización y reducen la inflamación en heridas y quemaduras. Eso que pasa, perdón, eso que pasa en las películas norteamericanas que la de cowboy Sí. y de indios que se ponen hojas en las heridas, Sí. es un dato de la realidad, no es Sí, una ficción. sí. No, a mí me pasa con la caléndula, como por ahí me lastimo las manos trabajando, Sí. sobre todo en esta época de frío, y uno hace lo mismo con la hoja de caléndula, se la pone, se pone una cinta, se la deja ahí, eso como un cataplasma, y, y cicatriza muy bien. La crema anda mejor, ¿no? Pero bueno, eso también está bueno. Bueno, un estudio del Instituto Politécnico Nacional de México demostró que los extractos del árbol tienen efecto gastroprotector superior al 99% en modelos de laboratorio. Imagínense lo que tenemos acá si la gente de campo le quisiese sacar provecho también, ¿no? Sí. Hacer cortinas forestales y tiene pimienta, tiene medicina, nos haría un favor a todos con las cortinas de viento. Bueno, y acá una investigación de más cerquita de la Universidad de La Plata, que se dedica mucho a estos temas, la Universidad de La Plata, porque tienen la carrera también de ingeniería forestal, dice, investigó a especies del mismo género y comprobó los efectos antiespasmódicos sobre tejidos del intestino, la vejiga y el útero. Y una revisión publicada el año pasado, en 2025, estudia su potencial como antidiabético, antioxidante y antiinflamatorio. Un árbol que la medicina popular conocía hace siglos y que la ciencia recién está empezando a descubrir. Bueno, a los muchos TOC que tengo incorporado a mi vida, trastornos obsesivos compulsivos, me ha sumado en el último tiempo el de detectar los árboles que usted describe si los encuentro en la calle. Los voy ubicando permanentemente. Ya me siento satisfecho por eso. Realizado, ¿no? Sí, estoy todo el tiempo viendo a ver si los descubro. Sí. ¿No? Algunos sí, otros no. Bien. Pero, sí. pero tengo una asesora que me va diciendo que Claro, sabe sí, realmente. usted No, sabe. ese no es, porque yo le Claro. tiro cualquier verdura. Ese es un coso, me parece, no, ese es tal. Está bien. Bueno, el otro día que hablamos del ceibo, me fui de acá y acá a una cuadra y un ceibo Ay, precioso. hermoso, Ahora exactamente. dejé el auto ahí. Bueno, ¿y estacionado este en el dónde se ceibo. lo encuentra? ¿En la Guaribá? ¿De dónde lo vio usted? Y a Guaribay, en el río hay algunos acá sobre el puente Filloil, a mano derecha. También aquí hay uno bueno, ahora es un árbol que lo están usando mucho para forestación. forestar. Sí, yo igual no lo recomiendo para veredas pequeñas. Sí, si vivís en Banda Norte con una vereda ancha. claro, o en los barrios nuevos que por ahí tienen un poco más de retiro, porque es un árbol alto, es un árbol eso de hasta 20 metros, tiene el tronco muy ancho. Y bueno, he visto muchos por el centro y no me parecen Adecuado que estén allí. Sí,
y va a terminar pasando como con los plátanos, como con algunos árboles que después que están preciosos y tienen es un centenar de años, hay que sacarlos, ¿no? Así que bueno, este arbolito espero que se lo gane alguien que lo pueda poner o en el patio de su casa o enfrente de su casa. Y la naturaleza es testarudo y como nosotros miramos y observamos mucho la naturaleza, también somos testarudos y por más que se talen y saquen árboles, digamos, la única vencedora de todo esto va a ser la naturaleza. Por más que querramos ¿Sí? ser superhombres. ¿Termina ganando la naturaleza? Sí, dice usted? sí, y sí, siempre. Nosotros vamos a pasar. Imagínese, se extinguieron seres mucho más fuertes que nosotros. Y nosotros estamos cada vez con el deficiente intelectual cada vez más bajo. Estamos teniendo comportamientos peor que lo de los animales que supuestamente están en estratos más bajos de razonamiento. Por Mirá, ende, un veía arbolito... el fin de semana un documental sobre las consecuencias que está dejando el genocidio israelí en Palestina, en la Franja de Gaza. Y por supuesto que están los edificios que se vinieron abajo y la naturaleza ya se está recuperando. Sí. Están naciendo las plantas entre medio de los escombros. ¿No? Es una cosa sorprendente. Sí. En una zona que es poco o poca lluvia, ¿no? Claro, No es- pero vio ahora que parece que entre tanto dato de guerra que tenemos, que Irán ha roto los radares que había de Israel y de Estados Unidos dentro de su territorio y empezó a llover. Ese es un tema del que yo todavía no voy a hablar porque no lo tengo muy claro, pero sí, conozco gente que se dedica a eso y vamos a hablar porque, como ya lo hemos dicho el año pasado, y por ahí hay oyentes que seguramente también están alerta a esto, es muy obvio la manipulación climática en ese sentido que hay también, ¿no? Cielos despejados, empiezan a pasar aviones que tiran estelas y se nubla todo. Pero bueno, hay que ir con cuidado porque tampoco uno es un especialista en eso, ¿no? Pero bueno, ya lo dijeron hace más de 100 años, quien manipula el clima gobernará el mundo. Y bueno, y estas cuestiones de desmonte, también, no solamente han entrado árboles exóticos en estas regiones, sino también, digamos, nosotros nos alimentamos del trigo, que no es una planta que nació naturalmente acá, ¿no? Se dio muy bien, está muy bien, pero bueno, son cosas que no sé si juzgarla, pero sí estudiarlas, entenderlas, saber que una vaca no es nativa de acá y que si un ñandú es nativo de acá, o no sé, hay cosas que nos sirven para también entender la tierra en la que estamos. Así que Gracias, Franco. Hasta la próxima semana. no puedo no irme por las ramas. No, muy bien, muy bien. Es de la escuelita de Ricardo Sánchez, que tiene una escuelita de chistes así, con el uso del lenguaje. Muy bien. Yo tenía uno recién, no lo dije, me lo callé, digo no, porque... No, dígalo, dígalo que no, ya pasó. nos porque tenemos que reír más. no, sí, exactamente. Sí, no, queda... El chiste es oportuno decirlo en su momento, ¿no? Claro. Sí, sí. Porque ahora ya Bueno, no. Que y el que árbol, gane- pref- y el que árbol gane preferido, estudiante, el árbol bueno. preferido de los periodistas es el plátano. Ah, mira, pero no sé por qué. ¿Plátano? Salvo los ensobrados. Mire, yo soy tan lerdo para los chicos. Bueno, por eso digo, veo que en ese momento se iba a dar cuenta, che. Sí, no. Gracias, Franco. Bueno, Hasta gracias. la semana que viene.